todos, mi querida familia de skiers y bikers, bienvenidos a un nuevo vlog. Ubicación, estamos en Andorra. Este va a ser un vlog un pelín diferente, ¿por qué? Porque nos vamos a ir para atrás y os voy a enseñar mi última semana, que ha sido bastante movidita, porque he estado entrenando en Austria después del camp en Saas-Fee. Hemos hecho preparación física allí, en el LPC, hemos hecho testing, he hecho mi última salida de bici, Isidre, Qué triste. cámara. Estoy muy triste, se respira tristeza en el ambiente. Ya sabéis que me prohíben hacer bici de agosto ahora hasta abril, que es cuando termino mi temporada de esquí. Pues bueno, vais a ver también eso, que hicimos algo especial, nos fuimos a ver el sunrise a las 5:30 de la mañana, horarios que nos gustan, para ver cómo sale el sol ahí en Austria con la bici, épico. Luego tenía que bajar el coche cedido que tenemos, el X2, tenía que bajarse hasta Andorra. Tuve que bajarlo yo, 16 horas más o menos, pero partí el viaje en dos. Paré a ver a mi hermana en Estrasburgo, que vive y trabaja allí. Hice un pelín de turismo con ella, comimos algo de carne y 10 horas al día siguiente. Y después de esto vais a ver cómo me cambian el coche. ¿El coche, el M3 tuyo nuevo del vlog pasado? No, otro coche. Una cosa es mi coche personal y otra cosa es el coche que nos cede Pyrenees. Y vais a ver que cambiamos el BMW X2 por otro. Ya lo veréis ahora mismo. Así que mientras yo sigo entrenando y dándole duro, estamos en fase de subir peso, intentar entrenar como un jabalí, porque hoy mismo nos vamos a Nueva Zelanda. Isidre, no sé si lo sabías, pero hoy a las 9 de la noche tenemos el vuelo a Nueva Zelanda. Obviamente, cuando termine mi semana recap, volvemos al presente y veis cómo nos vamos para New Zealand. Y ahora sí que sí, empiezan los vlogs de full skiing. Pero antes, semana en 3, 2, 1. Buenos días, family. Test. Aquí tenemos a Marc por aquí controlando. Ya conocéis bien estas máquinas. Hoy día de sufrir. Empezamos con los saltos, luego aductor, abductor y luego pasamos aquí. En esta hacemos leg extension y leg flexion, cuadri y isquio, para ver mejoras respecto al test anterior, que fue en junio, respecto también al año pasado, y para ver si hay descompensación isquio cuádriceps o izquierda derecha. Vamos a sufrir un rato. Buenos días, la misión de hoy son de las que me gustan. Aquí estamos con Marc y compañía. Son las 5:30 y vamos a ver el sunrise arriba del mítico puerto de Gaisberg, aquí en Salzburg. Así que empezar el día con un momento de calidad. Ya sabes que a mí me encanta el sunrise. Estas horas, deporte, bici. Life is good. Go. ¡Ojo! Ataca Pogačar. Pues todos me atacan, ¿eh? Si no está Polet, está este. Y llegamos arriba. Good job. Congrats. Das las vistas a Salzburg. Entrenito de mañana, bien temprano. Check. Y cambiamos de ubicación. Estoy concretamente en Estrasburgo. Diréis, ¿por qué? Mirad con quién estoy. Efectivamente. Hola. Mi hermana trabaja aquí desde hace 2 años ya. Sí. Y como tenía que bajar el coche desde Austria a Andorra, pues me venía de camino. He dicho, vamos a hacer un buen plan, que me enseñe la ciudad, que no he estado nunca. No, por aquí que se asoma. Cenamos juntos y mañana por la mañana me voy. Así que visita a mi hermana. Comida que creo que me ha preparado un directo al músculo, lo cual me pone muy contento. Os voy enseñando a ver qué tal Estrasburgo. Chavales, mirad la catedral. No sé si se aprecia, pero es enorme. Dame datos. Tercera de Europa, más alta. Sí. ¿Y del mundo? Y del mundo creo que 6 o 7. Buen bicho, ¿eh? A ver, buscamos vista frontal. Ahí está, vista frontal. Estaba contando a mi hermana que si os fijáis está un poco coja, solo tiene una torre, ¿vale? Y yo he sacado mis teorías religiosas y resulta que la explicación es bastante más simple y es básicamente que se quedaron sin dinero. Sin presupuesto se pasaron porque esta es altísima y la segunda dijeron, Nanain, aquí no hay dinero. Vale, lo que está pasando es que yo creo que se ha tirado un triple muy heavy. Me ha contado que esto que veis aquí, ¿vale? La historia, el contexto, muy brevemente es
¿Qué es un medidor social? Si puedes pasar por aquí de lateral, sin que te toque la barriga, pum, eso es. ¿Qué significa? Significa que estás bien y que no te hace falta nada. Pero si tienes la barriga y que no te deja pasar, tienes que ponerte a dieta. ¿Algún experto en historia de Estrasburgo me puede decir si este dato es cierto? Porque me parece... Llamado Buchmesser, medidor de barriga. Vale, pues ahí lo tenéis para hacer el test. Bueno, curiosidades, ¿no? De la ciudad, con una local. La mejor guía. ¿Vamos a cenar ya? No, todavía no. Ah, tengo hambre, chavales. Y esto, familia, es la Petite France. Vamos con la siguiente curiosidad. Es que no me cree ninguna curiosidad que le digo. ¿Veis los porticones estos, vale? Algunos sin corazón y algunos con curazao. Me dice que es el Tinder de la época. Es para saber que aquí hay chica soltera, ¿no? Sí, que aquí vivía una chica soltera que buscaba pareja. Me parece Es que una broma. cuento y no se lo cree. Ya me imagino aquí la peña con la canoa. ¡Hello! Volvemos al presente. Mirad que tenemos preparado por aquí. Las mancuernas de 50. Son como ligeras, ¿no? Yo creo que estaban oxidadas aquí, de que nadie las usara y hemos dicho, vamos a sacarle el polvo. Tengo que hacer squat búlgaro a una pierna. ¡Pum! Este va perfecto para la espalda, para la pierna. Y así no se me carga y puedo subir bastante peso. Lo que se me carga es el antebrazo de aguantar como un jabalí. A mí se me caería el brazo al suelo. Bueno, en sitio no puedes sacarla del banco directo. Pues pegamos. ¿Cómo pesa tú? ¡Pah! ¡Pum! ¡Pah! Check. Wop, cambio de ubicación. Pero huele a coche nuevo. Por aquí lo que tenemos. Estamos en fitness. Como sabéis, o si no lo sabéis, es que no seguís el canal y eso me pone muy triste. Así que si no lo sigues, suscríbete. Claro, buen momento. Sabes que cada 6 meses cambiamos el coche que me ceden desde Pirines. Primero tuve en Mercedes, ahora estaba usando el BMW X2 M35i que me ha ido fenomenal, muy guapo, y ahora volvemos a Mercedes. Vamos caminando, ¿no? Al final soy un tester, probador de coches. Este, importante, es el coche que me ceden, no es coche mío personal. Es el que voy a las carreras, lo uso para entrenamientos y para desplazarme cuando estoy en Austria, etcétera. Me sirve para moverme y viajar de lujo. Así que otra vez, como siempre, darle las gracias a Pirines por la confianza. Pero ese sí que está tapado ahí al fondo. El G que hay ahí no. El delante. Ese es. ¡Vamos! ¿Puedes decir qué coche es y color? Apuesta, va. Toque como en casa, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Va! Aquí tenemos GLC 220D, 197 caballos. Tenemos el vinilo por aquí. Esto que no falla, ¿no? Que no falla el nombre, para que sepan que llega la Mamba, la Copa del Mundo. Está guapo, ¿no? El color. Sí, está guapo. El color no sé qué color es exactamente. Mercedes, ¿no? Parece el Como el Nardo Grey. Nardo Grey Sí. típico, ¿no? Llantas en negro. Sí. Coche muy práctico, como vais a ver. Espacio detrás para meter esquís, para meter las mochilas de esquí, las maletas, para meter la bici, muy importante. Y va a ser nuestro coche los próximos 6 meses, Isidre. Está guapo. ¿Es como el que tenías? No, el que tenía no era coupé, menos caballos, pero el interior y todo eso creo que va a ser muy similar. Ese coche es muy cómodo, o sea, imagino que este también lo va a ser. Estamos esperando la llave, no os lo enseño. Y para viajar, aquí más que el rendimiento y el gas, lo que buscamos es El confort, claro. Y que Polete se pueda pegar aquí 10 horas, tumbado, dormido como un bebé y que no se me queje. Me queja todo el día. Está súper. El carro de la compra, Sí, como sí, si fuese un euro. ¡Ah! ¡Hola! Como un euro. Ostras. I són els que donàvem abans.
disfrutado del color. El color es gris alpino, o sea, nos va a juego perfectamente. Encaja perfectamente. Habrá que probarlo en nieve también este. Sí. Le haremos un test. Unos momentos después. Familia, vamos a embarcar. Suscríbanse. ¡Agur!